Yo me acerqué a la escritura porque no me dejaron salir a jugar fútbol. No es que yo sea gran aficionado al fútbol, pero todos los compañeros, amigos, vecinitos jugábamos en la calle. Y eso lo tengo muy claro. Una vez, llegando de la escuela, me invitaron a jugar y tenía de tarea hacer una composición para el Día de la Madre. Un poema, un escrito, una composición. Mi padre, el doctor, me dijo: no saldrás a jugar si no acabas la tarea. Entonces puse a escribir. El gran problema fue, digo problema porque me puse a escribir, no sé, 3, 4 de la tarde, y cuando me di cuenta eran las 9 de la noche. Había escrito solamente una cuartilla, una especie de poema, rima extrañísimo, que tiene mi madre guardado todavía. Y fue fascinante porque dije: si me puedo perder tanto tiempo y cansar igual que correr tras un balón, esto quiero hacerlo toda la vida. Yo tenía 9, 10 años. Le gustó a la maestra, no, al profesor, era profesor en esa época. Me hicieron declamarlo el día de la ceremonia, ante todas las mamás, con todos los compañeros. Y ahí empezó el problema con las letras. Y después, bueno, tiempo después ya empecé a hacer de amigos con esas afinidades. Teníamos un grupo que llamábamos la Trilogía del May, que se juntaba con otro grupo que era la Oveja Rosa. Y todos los días, o todos los fines de semana, nos juntábamos en sesiones que empezaban con tertulia literaria y terminaban en fiesta. Y terminamos por hacer, en esa época recuerdo que semanalmente escribíamos 2 cuentos, un poema, todos. Y lo leíamos entre nosotros, tallereábamos, después tomamos clases ya más formalmente. Y se cruzó ahí a los 17 años, 16 años, el teatro. Yo escribí esencialmente esto que no sabía cómo se llamaba, que era escritura creativa, poesía, cuento, no sé qué era, crónica, no sé. Pero cuando se acercó el teatro vi que estas palabras que yo escribía podían hacerse en escena. Y entré al grupo de teatro. Y ahí se perdió la vida. Yo quería ser esencialmente, por no sé qué razones, matemático. Y aplicando eso quería ser físico. No llegué a la física, no llegué a las matemáticas. Mis hermanas sí, la familia sí es en ese rubro científico académico. Yo me perdí en la poesía, me perdí en el teatro, y aquí estoy haciendo eso desde los 9 años. O sea, quería cumplir 40 años haciendo como que escribo, porque también no sé si escribo, no sé qué hago cuando escribo. Eso esencialmente es como el antecedente biográfico. Cuando llegué al teatro y cuando se convirtió en escritura dramática o textos para la escena, fue otra revelación, porque lo que yo escribía tenía una gran dificultad, siempre decían todos, es que no se podía hacer en escena. No era escenificable. Llegaban a extremos tan terribles como decir que eso no era teatro, pero en fin, eso es otra cosa. Es una discusión actual y rara. Pero esta posición de que yo podía hacer algo que no se podía hacer en escena me alentaba más. Y entonces empecé a escribir algo, o un estilo que yo le llamo dramaturgia para armar, con bombas poéticas. Lo que me urge o lo que me gusta de escribir para la escena es que cuando algún actor, cuando un director, cuando alguien ajeno a mí quiere llevarlo a escena, tenga un conflicto de entrada. Primero, que no puede borrar nada, no porque yo lo imponga, sino porque el texto mismo no sería nada si no se hace todo lo que está puesto. Y segundo, no se puede hacer como está escrito. Hay acotaciones rarísimas que hago, en el sentido de que está la escena puesta, pero si no se hace como se dice o no se dice haciendo, no se entiende. Y han llegado a extremos tal cual de poner o sugerir que en mis puestas en escena tendría que haber una especie de subtitulaje con toda la otra parte de poética, literaria, que tendría que estar ahí. Tampoco es el caso, no es la exigencia. Insisto en lo del teatro porque muchas de las cosas que me gustaban es que los actores mismos
maleducados, yo digo tal cual, por una tradición de muchos siglos, respetaban mucho al autor. Cuando yo les decía, haz lo que quieras con el texto, cambia lo que quieras, modifica lo que quieras. Yo no hablo ni escribo como tú, y nadie puede hablar ni escribir como yo. Tú respiras a tu manera, yo escribo con otra respiración, entonces haz lo que quieras. Se sorprendía. Porque ¿cómo? Entonces, ¿para qué te tardaste tanto tiempo en escribir? Para eso, para que lo hagas tuyo, no es mío. Cuando yo pongo el punto final, deja de ser absolutamente mío. Y es de los actores, cuando son para la escena. O de los declamadores, cuando es poesía. O de algo, otra cosa más, el guión, cuando he hecho guión. Pues eso, un poquito es por ahí, ¿no? Entonces llevo un ratito escribiendo esto que hago, esta escritura, esta cosa extraña que le llamo escribidor, ¿no? Un escribidor al que no le funcionan las palabras, eso es lo que yo me considero. Aunque últimamente todo el mundo me ha insistido en que acepte mi poeta de closet que soy. Aunque bueno, no es que no lo acepte, sino que es peligroso llegar a decir, hola, mucho gusto, soy Carlos Paz, soy poeta. Inmediatamente rechazan la mano y dicen, eso no es bueno, ¿no? Pero en fin, eso es lo que hago. Creo que esencialmente la escritura nunca se deja de hacer. Aquí es otro de los conflictos que se enfrentan mucho los escritores en general. Es que cuando planteas que tú trabajas de escribir, la gente primero dice que eso no es trabajo, segundo que cualquiera lo puede hacer. Y yo creo que no, que no es que no cualquiera lo pueda hacer, lo puede hacer cualquiera, ciertamente. Pero es un trabajo tan fuerte, tan vigoroso, tan cansado como hacer una casa, como ser albañil. Un buen día de escritura tiene que, al menos en mi caso, tiene que dejarme sudoroso, maloliente, cansado, agotado de haber escrito 5.000 simples palabras todos los días. Y tiene que agotarme. Cuando no pasa eso, cuando no termino sudando, cuando no termino maloliente, es que no hice nada, es que no escribí. Y aún así, todo el tiempo estoy pensando que la palabra que puse en el párrafo 2 no va. Hay otras 40 opciones de esa palabra. O que este poema que estoy haciendo ahora, creo que no va a funcionar como poema y tiene que volverse entonces escena, tiene que volverse una acción dramática. O cuando esta obra de teatro que tengo que crear o recrear no funciona, tengo que irme al documento, al registro, al archivo de revistas y de periódicos, fotografías, y opto muchas veces a rendirme por la realidad. No puedo escribir una fotografía, entonces pongo la fotografía en el lugar donde va. Aquí pasa esto, ¿qué? Esta foto. No lo puedo escribir. O aquí pasó esto, la muerte. No puedo hacer. Estoy peleándome siempre con las palabras, Otra afición que surge de esa pelea con las palabras es que colecciono diccionarios de todo tipo. Desde los escolares más sencillos hasta especializados tipo fórmulas matemáticas, química, física. Tengo diccionarios hasta de albañilería, tengo diccionarios de todo tipo. Porque sí, buscar la palabra adecuada es un trabajo para mí muy delicado. Y en ese sentido, la única gimnasia que hago es esa, es que sí me preocupo por escribir en la mañana y termino trabajando todo el día con algo que no está bien para mí en esa mañana. Y muchos de los casos, que eso es terrible, es que la mañana siguiente, cuando me reencuentro con todo lo que trabajé, relaboré, pensé, hasta soñé, si esa es la palabra, no sirve, lo que escribí, desecha. La otra parte de la escritura es borrar. Uno puede escribir 5.000 palabras al día y termina ocupando 100. Y es generoso el asunto, ¿no? Cuando veo que hay compañeros mucho más dedicados, si quieres, o más prolíficos que yo, que pueden terminar escribiendo en un año, o en este periodo, por ejemplo, de pandemia, 4 o 5 meses, ya llevan 2 obras de teatro, o una novela, o 3 poemarios, yo digo, qué envidia, yo llevo apenas uno
mal hecho, todavía no he terminado peleándome con las cosas, y 2 o 3 poemitas que seguramente en 10 años se van a juntar para hacer el próximo libro, pero yo soy muy exigente. Mira, lo que pasa con la dirección es, es la posibilidad que tengo ahora sí de hacer la crítica hacia mi escritura, hacia mi labor como escritor. Pero hay un problema ahí. Descubrí, no es que sea un instrumento propio ni muy novedoso, pero esencialmente descubrí que también es dirigir es una forma de escribir en la escena, con otras herramientas, ¿no? Sin palabras, sin signos, sin hojas en blanco. Tienes volúmenes, tienes cuerpos, tienes composiciones y tienes en principio una serie de sonidos armónicos o desarmónicos que pueden sonar a palabras. Y con eso juegas. Y si con eso escribes y haces un discurso con eso. Entonces la única gran opción que me dio para acercarme y abordar la dirección fueron las artes plásticas. Abordo la dirección más que desde un texto, desde una composición plástica. Yo sí creo en la puesta en escena como un creador de paisajes. Hay paisajes que te pueden emitir emotivamente a ciertas cosas, ¿no? A ciertas sensaciones, ciertas emociones, pero también hay paisajes que te describen por el horizonte de sucesos que van marcando la historia misma. Puedes empezar por la izquierda o la derecha y recorrer con tus ojos el horizonte del paisaje y ya te hiciste tu historia y no hubo necesidad de palabras como las conocemos o de una escritura o un texto previo, sino está ahí dicho. Pienso mucho en los fotoreportajes, pienso mucho en la crónica periodística, en los fotógrafos de guerra, en los fotógrafos de desastres, por ejemplo. Una sola imagen, el World Press Photo de Anual, una sola imagen que te cuenta absolutamente todo. El teatro tendría que ser una sucesión de imágenes así, que te digan todo, sin esencialmente decir más allá que un largo discurso y respetar a un autor. Me peleo mucho con el autor que soy a veces, le digo que no sirve para nada lo que escribió, le digo y me digo, olvídate, esto no se va a hacer escena, esto no es lo que tú dijiste, hay otra respiración, nadie escribe con esas comas, tú respiras de una manera distinta. Como hablan los actores, entonces no sirve y desecho mucho. Es otra pelea ahí extraña, ¿no? Pero también, insisto, no es que reduzca la creación dramatúrgica de cada actor a una serie de volúmenes, colores y composiciones, sino también hay parte ahí que le llamo ahora un espectro de colaboración horizontal. Siguiendo esta línea del paisaje, siguiendo esta idea plástica, creo que cada uno de los participantes de este paisaje escénico tiene la oportunidad de colaborar con algo. Y cuando colabora de esa manera horizontal, sin jerarquías y una serie de cosas, lo que entrega es más honesto que lo que yo podría haber inventado jamás. Y la empatía y el contacto con el público es directo, certero, y puede incluso generar un rechazo mucho más abierto, pero también una apertura, una intimidad mucho más cercana, ¿no? Las palabras esencialmente nos distancian, creo. Mira, un escritor diciendo que las palabras distancian, pero bueno, esto termino siendo. Escuchar música, ver todas las exposiciones posibles, exposición de arte de todo tipo. Pintura, fotografía, instalación, escultura, urbanismo, paisaje, arquitectura. Ahí está mucho de lo que se puede hacer. Es decir, cuando en una novela un autor describe el paisaje, lo que está haciendo es, esencialmente describir una enorme pintura, un gran paisaje, una naturaleza muerta, un bodegón, un retrato. Está escribiendo con otra técnica, con otro lenguaje, otros materiales. Y el teatro es eso. El teatro un poco va por ahí, ¿no?
mis hermanos son matemáticas, hacen análisis financiero, análisis biológico, estas cosas extrañísimas que pueden hacer las matemáticas. Y yo descubrí por el otro lado, esta fascinación que me dan las palabras me llevó a la poesía, y creo que no hay cosa más cercana o hermana entre las dos cosas que la poesía y la matemática. El único enlace que nos podemos entender claramente sin hablar es la música, en estas dos experiencias, ¿no? La música como una experiencia poética, pero también la música como una experiencia matemática, el ritmo, ¿no? Las notas, los corchetes, una serie de cosas que son esencialmente matemáticas. Y esta hermandad, conseguir que el horizonte termine de cerrarse y se toquen los dos puntos, ¿no? El punto de la matemática con el punto de la poesía, para mí es fundamental porque es la gran diferencia que termino haciendo yo. Muchas de mis obras, cuando termino después de hacerlas un análisis o hago una revisión de esto, o son simétricas o tienen mucho que ver con cierta numerología, en el sentido de que están compuestas de 7 escenas que están divididas en 7 cuadros, con cada uno compuesto con 7 palabras, entonces hay una repetición de 7 cosas, no sé por qué me da por hacer, funciona así. Sí, me pasa mucho. Sí, termino siendo orientado a cierta numerología, ciertos números, no lo sé por qué. Supongo que es, insisto, la fascinación, el interés muy personal de haber sido lo que no pude ser, ¿no? O de quererlo ser todavía. Cuando alguna vez discutimos, mis hermanas y yo, que discutimos solamente de estas cosas, de fórmulas que ellas me explican, que entiendo yo en su concepto general, pero que ellas ven, es decir, lo que sucede con algunos matemáticos es que ven la solución, y cuando quieren explicarte la solución que ven, no es el desarrollo de la fórmula o los números, sino que ven algo que puede llamarse sinergia, que puede llamarse sincretismo, no sé qué es eso. Como también cuando un poeta quiere explicar el poema, no ocupa las palabras para explicar, dice otra cosa, y eso es donde coincidimos mucho, ¿no? Ellas ven cosas a través de matemáticas que no veo yo, y yo veo con la poesía cosas que ellas no ven a través de las palabras. Entonces estos signos de estos números ahí dialogan simpáticamente, creo, ¿no? Aquí en Mendoza, por una razón, bueno, dos razones importantes. Una es porque aquí nació mi hija, mi tía Liz, y mi mujer, aunque no es de aquí nativa, vivió gran parte de su vida, ¿no? Su familia vive aquí, o sea, todos mis cuñadas y mis suegros viven aquí, entonces decidimos venir aquí un tiempo. Pero también, aprovechando la ocasión, era que yo quería estar aquí porque quería investigar una historia que escuché hace 25 años, ya 25 años, claro, de un grupo que fue a visitarnos a México, y yo los conocí, un grupo que se llamaba La Trueque, y digo se llamaba porque aún sigue mi duda, estoy investigando si existe o no existe todavía. En esa época eran 7 miembros, los menos los que yo conocí, 6, 7 miembros. Después supe que eran 3, después supe que eran 4, entonces ahí empiezan las dudas de la historia que tengo que investigar, el gran misterio que tengo que dilucidar. Pero a lo largo de 25 años me han contado historias fantásticas de que hicieron o no hicieron, de que visitaron o no visitaron, qué pasó en ciertos lugares, cuál era su intención importante de vivir juntos, de vivir en una especie de comunidad creativa, como cooperativa de teatro, no sé exactamente qué pretendían. Pero la gran idea era que ellos querían comprarse una estanciera roja, una camioneta para surcar por tierra todo el sur. Esa es la idea, así me contaron. Entonces la idea un poco es ahora que, yo quiero convocarlos un poco, aparte de investigar esa historia, escribir un pretexto, aquí sí no queda más claro que como un pretexto, para que me expliquen y confronten mi idea de investigación con la realidad. Y que, mejor aún, ellos no solamente me lo expliquen a mí, sino que lo expliquen al espectador. Yo tenía un texto, digamos, que decía que tenía que haber pasado estas cosas. Yo, en mi vida real, de mis personajes, pasó esto. No es cierto, la ficción no existe, la realidad es esta. En un caso. Y también, yo no puedo comprar la estanciera roja. Yo los voy a invitar a comprar por pedacitos un Fiat 600 y lo van a armar en ese. Y en ese van a aventarse a la aventura, si agarran o no la carretera al sur o al norte, no lo sé, ya veremos.
ese es el proyecto. Es un proceso de investigación, un proceso de entrevistas, que estoy medio atorado, pero bueno, ya tengo mi parte de ficción hecha, mi parte de investigación documental, tengo registros fotográficos, notas de periódicos, hay muchas notas. No sabía, hay muchas notas. Aparecen en libros de historia, ya son muy viejitos, ya están viejitos. Aparecen en libros de historia, consignados en los registros del Instituto Nacional de Teatro, aparecen en muchos lados. Pero bueno, ya confrontaré con los personajes reales la realidad. Dejaré que la ficción posible de esta dramaturgia que escribí sea invadida por alguna fisura de la realidad, ¿no? Que lo saque. Pronto. Además, sí, es un proceso larguísimo. Es que algo que me pasa a mí cuando escribo teatro es que no me marco una fecha específica. Esto sí tenía una fecha específica porque me dieron una beca para escribirlo, andamos viviendo aquí por esa beca, gracias a esa beca, y tengo una fecha específica para entregar algunos resultados. No la obra completa, pero sí algunos resultados, lo más completos posibles. Pero yo me tardo mucho en escribir teatro, muchísimo. El ejemplo más consciente es que hace 2 años acabé una obra que me tardé 20 años en escribir. Empecé a escribir en el 2000, la terminé en el 2018, o sea, 18 años en escritura. Y aún no creo que está terminada, siento que no está hecha. Me conflictúa mucho porque es una historia de mujeres que vivieron 100 años, entonces es recorrer 100 años. En el caso de ser 6 mujeres serían 600 años, 100 años de vida de cada una de estas mujeres. Entonces sí requería, al menos me parece honesto, 18 años de investigación, ¿no? Por lo menos. Entonces que todavía tenga dudas me parece importante. Bueno, ya sé que no la puedo tocar porque me prometí darle el punto final y decir, okay, hasta aquí llegamos con esto. Entonces en un proceso de escritura que de alguna manera este proyecto que se llama La Troupe, así se llama, La Troupe, me ha llevado, al menos en pensarlo, en concebirlo, imaginarlo. Recuerdo que a alguno de estos miembros del grupo les prometí, voy a escribir una obra de teatro para ustedes hace 25 años. Bueno, ya les voy a cumplir. Llevo 25 años escribiéndola, de alguna manera, ¿no? La pensé, se los prometí, ahí están, ya los conozco, ya vi, ya nos pasaron de todo. Ya nos casamos, ya nos divorciamos, ya tuvimos hijos, ya crecieron, ya nos enfermamos, ya nos curamos, ya nos enemistamos, ya nos juntamos de nuevo. Ahí está, ya el material ahí está, ya no puedo, tiene que estar allá. Me tardaré lo que tenga que tardar. No, mira, no recuerdo exactamente si hicieron una entrevista o en alguno de estos momentos de la vida que terminé por actuar en algún programita de televisión que era sobre unos periodistas que estaban entrevistando a alguien. A mí me tocaba ser el entrevistado en esa ficción, al menos recuerdo. Terminamos haciendo de una escena gigantesca. En algún momento habrán dicho corte, no escuchamos, estábamos platicando ya embebidos de lo que estábamos contando. Que cuando nos dimos cuenta ya estaban las luces de abajo, ya estaba la cámara por otro lado, seguíamos platicando, seguíamos conversando nosotros en la entrevista como si fuera la entrevista, pero ya estamos hablando de cualquier otra cosa, ya no siquiera sabía de qué era la historia de la radio, no sé qué más, no me acuerdo de qué terminó, ¿no? Pero esa cosa me pasó un poquito esta similitud entre sentarme a escribir y que pasara tanto tiempo y aquí me senté a hablar. Pasó mucho tiempo y no nos dimos cuenta de que seguíamos hablando, la gente ya estaba ahí, estaban viendo ahí una mesa. Esa fue una curiosidad.